Muchísimas gracias, Daniel. Es un honor. Espero llegar a la vara alta que empezó hace unas 5 o 6 presentaciones. Tere sí nos la puso difícil, pero esperemos alcanzarlos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, la mayoría de los que estamos conectados somos habitantes de esta enorme, bella, terrible, conflictiva Ciudad de México. Todas las ciudades tienen de una u otra manera sistemas similares, pero la Ciudad de México tiene casos muy retadores, históricamente retadores, y eso lo hace lo más apasionante, principalmente para una persona que se dedica a pensar un poquito el territorio, pero más empezando desde el nivel de una casa y luego como que vas haciendo zoom out y vas viendo dónde te encuentras. Y tiene pues muchísimos matices, ¿no? Esta ciudad. Yo nací junto al río Magdalena, luego crecí cerca del río San Francisco, que está atravesado o que descarga en el canal de la Compañía, el río de la Compañía, y ahora vivo en el centro de Tenochtitlán, y tengo 35 años, la Ciudad de México ha crecido considerablemente en población y en expansión eh, en la Mancha Gris. Esto es un camino que mi papá me platicaba desde que era chiquito, que atravesaba y se veían los lagos, ¿no? Interminables. Y poco a poco, con el paso del tiempo, te das cuenta que lo poco que quedan de los lagos de México, o de la Ciudad de México, se van convirtiendo, desafortunadamente, en un entorno muy poco apto para la vida salvaje y para la vida humana. La calidad de vida se va reduciendo dramáticamente. Esto que ven acá es el volcán de Jico, y en la flechita que están viendo es una montaña de cascajo, y esa es la manera en la que nosotros los arquitectos contribuimos sin saber a la pérdida de nuestros lagos. Esto es esto es actual, y mi pregunta es cómo es que llegamos aquí, ¿no? Por aquí está Tomás Filsinger, esas grandes imágenes que nos hacen pensar, imaginar en lo que había antes. Eso es a partir de que se cerró el Chichinautzin, al sur de la Ciudad de México, se comenzaron a llenar los lagos, se volvió un ecosistema endorreico muy interesante. Había una regulación y un almacenamiento y una infiltración natural, ¿no? Conforme se fue habitando la ciudad y los lagos, seguía habiendo una cohabitación con el agua que no podía escapar a ninguna parte más que hacia abajo o hacia arriba, evaporándose. Pero pues, sí, siempre hubo batalla con el agua, ¿no? Hay muchos objetos que alimentan un poquito nuestra imaginación y nos hacen pensar en lo que había, lo que se perdió hace no tanto tiempo, ¿no? En la Ciudad de México. Este mapa está en Uppsala. Y eso va alimentando muchos llaman romanticismo, pero la realidad es que es una ciudad que tuvimos y perdimos. Hay innumerables documentos que nos ayudan a pensar un poquito dónde estamos parados, ¿no? Va pasando el tiempo, siglo XVIII ya se sigue perdiendo el agua, ya no hay tanta regulación, no hay mucho almacenamiento, pero sigue habiendo infiltración. Eso es el paisaje natural que había ya con cierto impacto humano, pero sigue el paisaje. Luego siguen las grandes obras de desecación, de las cuales hemos hablado mucho en este ciclo de conferencias. Sigue habiendo una expansión brutal de la desecación para obtener tierras y seguridad, ¿no? Para los habitantes de la ciudad. Ese es el Tajo de Nochistongo. Y el día de hoy ya no hay mucha regulación, no hay mucho almacenamiento y no hay mucha infiltración. Esta es una vista de la Ciudad de México del sur hacia el norte. Tenemos una perspectiva de lo que es el comportamiento superficial y hasta subsuperficial de los escurrimientos de la lluvia, y vemos que todo confluye hacia el norte, hacia la salida artificial que se generó. Y tenemos hoy un entorno bastante desafortunado en ciertos puntos. Este es el interceptor poniente, que recoge
una gran parte de las descargas y drenajes sanitarios y pluviales del poniente de la ciudad y zonas industriales. Y lo poco que tenemos de lagos, lo que queda de los lagos se usan para regulación, obras agrícolas y con una calidad ambiental bastante pobre. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como habitantes? En mi caso, con nuestros amigos, colegas, que hay muchos conectados como arquitectos, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Voy a hacer una hincapié importante en que las regulaciones nos pueden ayudar en ese tipo de problemas. La Ciudad de México tenía, a partir del 2003, un sistema que se llama el sistema alternativo, que nos hacía todo lo que fuera en el medio urbano construido, nos hacía captar el agua de lluvia, retenerla, cubiertas y pavimentos y todo lo que fuera, y luego tratar de reutilizarla en los baños. Eso es de los primeros, a nivel mundial, de las primeras ciudades que lo adoptaron, pero como había un poco de falta de experiencia en ese tipo de cosas, no era lo ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan hasta ahora ciertos o bastantes edificios en la Ciudad de México o hasta cómo se construyen hasta hace poquito? Tenemos una aportación mayormente de pozos, depende de dónde estemos en la Ciudad de México. Una gran parte es una importación de otras cuencas y desafortunadamente lo que cae sobre nuestras azoteas terminamos tirándolo al drenaje combinado. Una parte se evapora, pero casi no se aprovecha y se va al drenaje. Un sistema con el sistema alternativo, que es muy importante para aquellos que tienen un poquito de conocimiento técnico. Un sistema alternativo te pedía captar el agua de lluvia, meterla a la cubierta, a la cisterna pluvial, y después tratarla de meter a los baños, cosa que puede ser complicado si no tenemos cierto control, ¿no? Lo que hemos hecho, y como Daniel bien menciona, con nuestros grandes amigos, colegas, arquitectos, y con quienes compartimos esta lucha por la lluvia, que es Isla Urbana, Soluciones Hidropluviales, todos aquellos que nos dedicamos o que hacemos lo nuestro para tratar de captar un poco de agua de lluvia, hemos llegado con el paso de esos años a tratar de entender que el agua de lluvia es una parte, es importante que lo que podemos captar limpio lo aprovechemos. Eso nos va a reducir un poquito el consumo de agua potable de importada. Pero si incorporamos algo que no existía en la norma, que es un reciclaje de agua, también puede ser aguas tratadas, aguas negras. Si reciclamos una parte e incorporamos sistemas de fitoremediación como humedales, podemos hacer una reducción todavía mayor de nuestra demanda de fuentes importadas. Y al final, la disposición de estas aguas es por medio de un sistema ecológico. Puede ser por evaporación, por irrigación, por absorción, pero con buena calidad y tratar de que no se vaya a drenar. Entonces esto ya, después de varios años de estar trabajando, ya los nuevos desarrollos habitacionales, multifamiliares, comerciales, industriales en la Ciudad de México, tienen que tratar de hacer lo mejor posible con la lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que llueve en las cubiertas limpias, clase 1, se capta en la cisterna pluvial, que es un porcentaje distinto al total de lo que se iba a captar originalmente. Eso, como tiene muy buena calidad para potabilizarse, previo separación de primeras lluvias y filtración, lo mandamos a la cisterna de agua potable, lo usamos en servicios potables como regaderas y lavabos. Si lo queremos consumir, podemos poner un proceso de filtración adicional, una purificación, y es segura para consumirse. Y lo más importante de esto es que dejamos de usar agua potable en los baños. ¿Qué quiere decir esto? En una casa, 50%, un edificio, un 50% del consumo es para servicios no potables, pero una oficina o una industria o un cine o un banco, la mayoría es agua que no debe ser potable. Entonces, si podemos reciclar agua tratada para ese tipo de servicios, vamos a tener un impacto importantísimo en el futuro de la Ciudad de México. ¿De dónde obtenemos esta agua potable? Pero no potable, puede ser una planta de tratamiento propia, puede ser una planta de tratamiento de algún vecino, de alguna fábrica o de algún comercio cercano, o idealmente de una planta de tratamiento municipal, ¿no? Perdón. El agua pluvial que no captamos, la de pavimentos o cubiertas verdes, hay que retenerla en la medida de lo posible dentro de nuestras posibilidades, en nuestro predio. Si no se puede dentro del predio, se puede fuera del predio, hacemos una retención y absorción superficial, y ya cuando ya
ya no hay capacidad de retención, ya se manda al drenaje, pero es el último recurso. El drenaje es la última, tiene que ser siempre nuestra última oportunidad, nuestra última opción. ¿Cómo hemos hecho esto? Voy a ser breve, no quiero pasar el tiempo. Estos son proyectos que hemos diseñado y construido nosotros. Esta es una casa que capta el agua de lluvia, la potabiliza, capta la energía del sol, la usa como energía, capta la energía térmica del sol, calienta el agua. Y este video creo que lo han visto varias veces, para los que no lo conozcan se los voy a pasar rapidísimo. Como funciona un sistema de captación, es un sistema que tienes que controlar las primeras lluvias, ¿no? Como vimos en el diagrama. Un sistema de filtración bastante barato y bastante eficiente hace que el agua pluvial que prefiltramos y clarificamos, vamos a potabilizarla inmediatamente. El chiste es que el agua pluvial no se almacene mucho tiempo y es una fuente de agua muy segura, ¿no? Y con un consumo de aguas negras, agua tratada de muy buena calidad. Tú puedes usarla directamente en riego, o si la pasas por un sistema de filtración adicional, la puedes utilizar en los baños o en sistemas no potables, ¿no? Como para lavar los coches. Entonces, con el paso del tiempo, fuimos adoptando y adaptando estas estrategias con nuestra experiencia. Hemos hecho esto en proyectos bastante interesantes. Esta es la Universidad Panamericana en Iscuac. Las cubiertas limpias clase 1, como vimos en el diagrama, nos permiten tener una recolección de agua pluvial de muy buena calidad. Tenemos un punto de recolección y separación de primeras lluvias y de filtración. Eso es lo que es equivalente a lo que nos platicó Enrique la semana pasada, el tlaloque. Este es un tlaloque un poquito más grande. Y siempre tenemos agua de muy buena calidad. Este es un proyecto muy bonito que está en Guanajuato. Este es el Palacio Legislativo del Congreso del Estado de Guanajuato. Lo que hicimos fue, como era un edificio existente, construimos un pabellón pluvial anexo, redirigimos, en vez de mandar el agua al drenaje, lo redirigimos a nuestro pabelloncito. Tenemos aquí arriba de Trini, tenemos nuestro sistema de separación de primeras lluvias, tenemos nuestro sistema de filtración, y tenemos nuestro pabelloncito que se esconde ahí un poquito atrás del cacahuate, en la parte de atrás del complejo, del recinto legislativo. Eso es un centro de congresos en Mérida, en Yucatán, una cubierta clase 1, TPO de Firestone, de súper buena calidad como impermeabilizante. Tienes un parque fotovoltaico muy interesante, y a través de un sistema sifónico de captación y de conducción sifónico, nos permite llevar el agua sin pendientes hasta el lugar donde lo vamos a controlar. Vamos a discernir entre las primeras lluvias y la calidad de agua que queremos, y luego almacenamos 250,000 litros en 20 minutos. Proyectos industriales. Tenemos, en este caso, 25,000 metros cuadrados, sistema sifónico. Esta es la Universidad Centro, aquí en la Ciudad de México. Igual un proyecto muy interesante con dos sistemas independientes, uno de cubiertas clase 1 y uno de cubiertas clase 2. Los proyectos más interesantes en términos de cosecha y reuso de agua pluvial y tratamiento de aguas negras. Esto es un proyecto industrial de 50,000 metros cuadrados, igual en Mérida. Entonces, con el paso, aquí se trasladó a la Universidad Centro. Y ese es el Museo de la Lluvia, ese es el laboratorio de Xotepingo, en el cual se hicieron una remodelación y una modernización muy interesante de un edificio de los años 40, súper interesante, donde controlaban el agua que viene de la batería de pozos y el agua que se recogía de Xochimilco, que se mandaba hacia la Condesa. Ese era el centro de rebombeo. Y lo que hicimos fue un sistema de un pabellón de agua y lluvia similar, y además una torre hidrobotánica. Ahorita vamos a platicar qué quiere decir la torre hidrobotánica. Pero ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Qué nos ha inspirado a hacer este tipo de estrategias, ¿no? Muchos conocemos, este proyecto se empezó a ejecutar el año que nací, basado en las teorías y en el trabajo muy importante del ingeniero Nabor Carrillo, y el ingeniero Gerardo Cruikshank lo llevó a cabo hasta el día de su muerte, tratando de rescatar lo que quedaba el último gran lago de Tenochtitlan, la cuenca de México.
Más adelante, que es como cuando yo estaba en la carrera, revivió el proyecto de los lagos, la vuelta a la ciudad lacustre de un equipo de arquitectos y especialistas, liderado por Teodoro González de León y Alberto Kalach, Gustavo Lipkau, que esperemos nos acompañe pronto para platicarnos del proyecto. Y había varias estrategias y varias ideas de cómo podemos pensar en incorporar el agua como regulación y fuente de agua y hábitat para la Ciudad de México. Actualmente está el proyecto del Parque Ecológico del Lago de Texcoco de Iñaki Echeverría. Están haciendo lo propio, están haciendo pabellones, están haciendo humedales, lagos. Esperemos que todo marche bien. Este es un proyecto en Hainan del Dr. Yu, para los que no han visto las conferencias. Ese es un canal bastante constreñido, ¿cómo se dice? Bastante acotado, como generalmente lo haríamos para tratar de combatir a las aguas. Y lo que hacen, y lo que hacen es, con un poquito de paisajismo, un poquito de teoría, un poquito de ecología y un poquito de sensatez y sensibilidad, convertir eso que vieron en un Edén. Esos son sistemas de filtración de agua, ya sea de las las antiguas descargas sanitarias contaminadas que llegaban al canal, hacen sistemas de pretratamiento. Los humedales hacen una fitorremediación, tomamos agua también toman agua del río, la pasan por los mismos humedales y al final se va clarificando poco a poco, es como una especie de diálisis, se va filtrando el agua del río, mejora la calidad y de repente tienes hábitat para aves, insectos, crustáceos, mamíferos. Un humedal construido es también conocido como el riñón de la naturaleza. Es básicamente una manera natural o replicar la manera en la que la naturaleza va removiendo lo que le sirve dentro de un proceso acuático, desde una fuente de contaminación con una carga orgánica importante, vas pasando por sistemas de digestión anaerobio. La gran mayoría del trabajo lo hacen bacterias en esos procesos. Puedes hacer procesos anaerobios para sistemas de flujo un poquito más pequeño. Luego tienes un sistema de humedales, puede ser verticales, horizontales, superficiales. Pasas por humedales en varias secuencias y al final tú puedes tener un cuerpo de agua limpio en el cual, al haber removido los nutrientes que generan crecimiento descontrolado de algas, puedes tener agua de muy buena calidad y al final puedes reutilizarla. ¿Cómo es que llegamos a este tipo de estrategias tan interesantes? La doctora Kathy Seidel empezó en los 50s en el instituto, lo que después se volvió el Instituto Max Planck en Alemania, a hacer estudios sobre fitorremediación a través del uso de una planta que es un Inflomplectus americanus, que es muy similar al junco que tenemos aquí en México. Y se dio cuenta que a través de pasar aguas contaminadas y mucho en la región del Ruhr, en Alemania, que estaba después de la posguerra, estaba muy dañado y muy contaminado, empezaron a hacer limpieza de agua de ríos y de drenajes sanitarios con plantas, ¿no? Luego tenemos otro gran mentor, que es el doctor John Todd, que en los 70s, inspirado mucho en teorías evolutivas, es limnólogo, así como el doctor Alba, que está por ahí acompañándonos también. Él estaba intentando incorporar los procesos evolutivos naturales, de adaptación de los organismos en medios con ciertas adversos. Entonces, los primeros procesos sobrevivían una especie, después sobrevivía otra especie, y al final cada iteración iba removiendo una cantidad de contaminantes que eran benéficos para unos, pero no eran benéficos para otros organismos dentro del proceso, y al final los únicos insumos que necesitaban para un sistema de este tipo eran sol y plantas, ¿no? Por eso le llaman Solar Aquatic System. Ha sido una gran inspiración para nosotros.
Michael Ogden es nuestro gran amigo e ingeniero de humedales que también nos ayuda mucho en este tipo de proyectos. Y básicamente es naturalizar procesos que si la naturaleza lo puede hacer bien, hay que dejarlo que la naturaleza lo haga. Y después, al final, nuestro último recurso es una, por ejemplo, desinfección avanzada o algún tipo de tratamiento que podría no ser necesario si tenemos las posibilidades de hacer un humedal. En México tenemos autoridades enormes, expertos en gran diversidad de especies de plantas. En el caso de las plantas acuáticas, Antonio Lot, que nos acompañó hace un par de sesiones, eh, Alejandro Novello, que fue, eh, junto con Antonio, creo que de los más importantes proponentes de la investigación de plantas acuáticas en México. Y es importante saber esto porque tenemos tanta biodiversidad en este país que necesitamos aprovecharla y protegerla. En la medida en la que fuimos desecando los lagos, fuimos perdiendo cualquier cantidad de especies que ya están extintas en la cuenca, ¿no? ¿Cómo se ve un humedal en la vida real? Este es un humedal subsuperficial. El proceso de tratamiento está sucediendo abajo de la gravita. Tú puedes caminar incluso sobre él. Recordemos que las bacterias de las plantas, que es el sustrato adicional para estas bacterias, hacen la remoción y el tratamiento adicional del agua. Y nuestro beneficio, superficialmente, es tener oxígeno, tener hábitat, tener insectos, tener aves, tener culebras y tener un paisaje admirable. Entonces, creo que todos preferiríamos tener una planta de tratamiento como esta enfrente a una planta de tratamiento con tubos y fierros y concreto y que nos afecta un poquito la vida, ¿no? Esto es un filtro percolador. Esto es equivalente a un sistema de lodos activados en una planta de tratamiento. Esto es muy eficiente cuando queremos nitrificar adicionalmente o hacer una reducción de carga orgánica antes de entrar a un humedal, para tratar de reducir el espacio requerido por un humedal de tratamiento. Muy poco energéticamente requiriente. Y ese es otro tipo de humedal. Este es un humedal flotante, un poquito una recreación de nuestros sistemas chinamperos ancestrales, pero esto es un poquito más moderno en términos de materiales que se ocupan. Y lo que hace este sistema, perdón, es que el agua, tú puedes, el sustrato está suspendido sobre una especie de balsa, y el agua que fluye a través de las raíces es donde entra en contacto con bacterias, las mismas bacterias que estarían en el humedal subsuperficial o superficial, están en este caso suspendidas en el agua, en la columna de agua. Puedes apoyar para una nitrificación adicional con un poco de aire, con airlifts, que son de muy bajo consumo energético, ¿no? Y finalmente, en las plantas, en los sistemas de pretratamiento, de tratamiento previo al humedal, podemos incluso incorporar las teorías de la doctora Seidel o del doctor Todd para generar un espacio mucho más agradable, pues como una especie de invernadero donde uno prefiere y quiere estar ahí, está generando humedad, está generando biomasa. En este caso, cuando son proyectos en zonas donde puede hacer un poco de frío, hacen invernaderos para proteger. Y vamos a platicar del pabellón hidrobotánico Cuitláhuac, que es el proyecto que estamos terminando ahorita en Iztapalapa. Como platicamos, tenemos una carga bastante fuerte de drenaje, que es nuestro fuente, nuestro recurso importante. Vamos a tratarlo, vamos a recuperarlo, vamos a hacer un proceso de tratamiento que a su vez es agradable con el visitante para terminar en unos humedales. Este es el espacio previo, es un relleno sanitario. Teníamos un poco de eucaliptos, mucha basura, y abajo había entre 15, 20, 26 metros de basura. Entonces, a través de la identificación del drenaje como un recurso renovable, que creemos que es muy importante, es que podemos hacer
empezamos con esas estrategias, ¿no? Durante la construcción se usan, como pueden apreciar, se usan membranas, se usan geotextiles, porque no podemos infiltrar agua dentro de un relleno sanitario por obvias razones. Lo que ven de su mano derecha es un vaso regulador del sistema de aguas de la Ciudad de México para evitar que se inunde la colonia que está a un lado. Ese mismo hoyo que tienen muy profundo es el que nos ayuda a llegar al agua para tomarla, ¿no? Sigue el proceso de tratamiento. Tenemos un carrizal de tratamiento a un lado. Y conforme van el progreso de la obra, vamos plantando nuestros tules, que es de las plantas que creemos de las plantas más importantes para fitorremediación en la Cuenca de México, además de que son originarias de estos lagos. Son muy resilientes y se adaptan muy rápidamente a las calidades de agua variantes, ¿no? Inicialmente. Esa es la imagen objetivo de nuestro pabellón. Ese es el corazón de nuestro pabellón. El sistema constructivo es con un material que está construido a base de 65% plástico reciclado, de basura de PET, de HDPE reciclado, con aditivos y un poquito de aglutinantes. El humedal en crecimiento. Del lado izquierdo está el carrizal de tratamiento, que también se le conoce como el sistema danés o el sistema francés. Y estos son nuestros primeros tules que llegaron a la obra de Texcoco. Estos son de nuestro amigo Tebaldo. Antes de que hubiera agua ya estaban creciendo como locos. Esta tierra también se recuperó de unas obras que estaban haciendo en el Parque Ecológico Xochimilco. Entonces, en lugar de que se hicieran de ella, la pedimos que nos la mandaran a Xochimilco, a Iztapalapa, porque era tierra ya con todas las semillas de todas las plantas de humedal que necesitábamos, ¿no? No sé si por ahí anda Carlos Chávez, si anda Carlos Chávez. Esto es una inspección ¿Sí? que para nosotros es como un día de campo, cuando vamos a revisar los humedales. Esto es a los escasos, si no me equivoco, a los 30 días de haber tenido agua. En el sitio ya tenemos ahí, como pueden escuchar, tenemos aves playeras, tenemos chorlitos, tenemos un crecimiento rápido de plantas, de plantas e insectos, moluscos, crustáceos, aves. Y a los 20 días de tener agua llegaron estos amigos, nuestros Anas diazi, que es un pato endémico de la cuenca nativo de la Cuenca de México. Entonces es una especie de bioindicador, ¿no? De indicador de que lo que estamos haciendo es nuestro, a nosotros es nuestro indicador rápido de que estamos haciendo las cosas bien para lo que vean. Este es un caracol de agua que llegó solito, no sabemos dónde vino. Y lo que queremos hacer en los siguientes meses es la expansión de los humedales para tratar de ganar un poquito de agua a la tierra, ¿no? Al contrario, tratar de regresar lo que hicimos en los últimos 500 años. Es importante recordar que el borde del lago, antes de la península de Iztapalapa, estaba a más o menos 900 metros hacia el norte de su imagen. Donde acaba Deportivo Santa Cruz Mellehualco, en eje 8, es donde estaba la ribera del antiguo lago del malecón norte de la península de Iztapalapa. Entonces, estamos trabajando en esto apasionadamente, es un poquito de nuestros mejores logros, y vamos a seguir haciendo más claramente, y queremos invitarnos a todos a que traten de incorporar humedales en la medida de lo posible, hablando con aquellos tomadores de decisiones. Si hay manera de hacerlo, necesitamos, donde había lagos, volver a hacer lagos y volver a dejarle espacio, ecológicamente hablando, a quienes estaban adaptados a ese lugar. ¿Qué quiere decir esto? Estos patos que llegaron aquí tenían por lo menos 600,000 años, sus tatarapatos, llegando a humedales. Entonces, de repente, en menos de 100 años, menos de 100 años, ya no había lagos.
ya no había hábitat, ya no había alimento, ya no había nada que donde vivir, donde anidar, y había en cambio pavimento, asfalto, mucho calor. Entonces, al hacer humedales en la Ciudad de México, como muchos otros que ya han hecho en México y esperemos que sigan haciendo más en la medida de lo posible, vamos a tratar de equilibrar un poquito el daño ecológico, ¿no? Bueno, hasta aquí mi reporte, Fabiola. Te paso la batuta.